Es una ocasión para reflexionar sobre este fenómeno de los refugiados en un contexto en el que desde hace ya algunos años vivimos una importante serie de conflictos en el mundo que se unen a las circunstancias de pobreza, de marginalidad que han sido históricas en muchos países del planeta. Precisamente esa situación tan compleja coloca este concurso en la palabra y en la capacidad virtuosa de los jóvenes y las jóvenes que han participado con sus trabajos en este concurso. El desafío es el de colocarse en el lugar de aquella persona que eventualmente vive y sufre esa circunstancia de ser refugiado. Los trabajos que fueron presentados fueron todos magníficos, fueron todos trabajos de una gran sensibilidad, de una gran comprensión del sentido de la problemática. Eso da cuenta de que no se necesita ser experto o experta en la materia para entender la necesidad de empatía, el dolor que produce el desarraigo, la circunstancia difícil de llegar a un lugar en donde uno es visto como extraño. Que lo hagan las y los jóvenes es un motivo de celebración, porque además también da cuenta de este proceso de ubicuidad de los derechos humanos, ¿no? Es decir, los derechos humanos están fundamentalmente en la vida cotidiana, tienen que ver con la manera en la que nos relacionamos entre todos y se expresan en esas actitudes que cotidianamente señalan la manera en la que tenemos que ver unas con otros, para referirme a la relación entre las mujeres y los hombres, los adultos con las niñas, los niños y los adolescentes, en fin, la relación que se da en un ámbito de respeto por la otredad y por la diferencia. Y además hacerlo a través de un cuento, ¿no? Que es también, me parece, algo que hay que celebrar, porque con ello ratificamos que el tema de los derechos humanos no es patrimonio de los juristas, no es patrimonio de los técnicos, es más bien una oportunidad que se da para poder ser expresada a través del arte. A México siguen llegando personas que huyen de la persecución, de la violencia, de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Estas personas, las y los refugiados, lo han tenido que dejar todo para salvar la vida y comenzar de nuevo en un país donde encuentran desafíos importantes para alcanzar la integración, incluyendo la discriminación. Estamos convencidos que en la educación está la esperanza de acabar con los prejuicios hacia los otros que son diferentes a nosotros. Cuando un país le abre las puertas a un refugiado, le salva la vida. El refugio, ya lo mencionó de alguna manera Fernando, es una puerta de salida a una situación extrema de discriminación. Cuando las personas no pueden permanecer porque no son aceptadas sus ideas políticas, porque no es aceptada su religión, no es aceptado su color, no es aceptado su raza, no es aceptada su cultura o no son aceptados un conjunto de estas características, las personas se ven en necesidad extrema de dejar su hogar, de dejar su historia, de dejar su cultura. Como una expresión extrema de discriminación, me parece que lo que tenemos que hacer, una muy buena manera de prevenir la discriminación en ese sentido, es poder saber qué es lo que viven las otras personas, ponernos en los zapatos del otro. El mejor camino, creo, para la prevención de la discriminación es conocernos como personas más allá de las etiquetas. Cuando conocemos a las personas y después sabemos que es tal y que es tal y que es otra, que tiene esta otra condición o esta otra característica, ya hicimos un enorme paso para aceptar a las personas como tales, antes de calificarlas, antes de estigmatizarlas, antes de prejuzgarlas. Hay un gran problema de invisibilidad del fenómeno de la necesidad y de la problemática, y el que se puedan generar estos espacios de creatividad, de sensibilidad, creo que es una manera de ir contrarrestando este gran problema que es el desconocimiento y que es generalmente la principal causa del rechazo, de la discriminación y a veces de la agresión que lleva incluso a la violación de los derechos humanos. El primer lugar de la categoría 13 y 14 años es para Eugenia Suárez Atié. Su cuento se llama ¿Y si yo fuera un refugiado? Ella es del Instituto Educativo Olinka del Distrito Federal. Muchas felicidades.
El primer lugar de la categoría 13 y 14 años es para Eugenia Suárez Atié. El primer lugar de la categoría 15 y 16 años es para Isabel Barba Lázaro. Su cuento es Mis Ángeles, de la Escuela Instituto Alpes San Javier de Guadalajara, Jalisco. En la categoría 17 y 18 años, el primer lugar es para Jorge Lazo. El título de su cuento es Melodía de la Libertad. Viene de la escuela del Instituto Politécnico Nacional CECIT número 11, Wilfrido Macié Pérez, del Distrito Federal. El segundo lugar de la categoría 13-14 años es para Mónica Celeste Laguna González. Su cuento se llama Ludji en las salvajes tierras del Chizumulu. La escuela es el plantel azteca del Distrito Federal. Felicidades. El segundo lugar de la categoría 15 y 16 años es para Paula Martínez Gutiérrez. Su cuento es Carrera hacia la Libertad, del Instituto Educativo Linca del Distrito Federal. En la categoría 17 y 18 años, el segundo lugar es para Luis Eder Bayuelo González. El título del cuento es Peces Pescados, del IPN CECIT 9, Juan de Dios Batis, del Distrito Federal. El tercer lugar para la categoría 13 y 14 años es para Scarlett Guillermina Ortega Yaques. El título del cuento es Dividido en dos, Añoranzas de Vida, de la Escuela Secundaria Técnica número 78 de Chihuahua. En la categoría 15 y 16 años, Alison Mirna Montero Walsh, con el cuento La Guerra Interna de la Sociedad, del CECIT número 8, Narciso Basol. En la categoría 17 y 18 años, Rafael Ramírez Eudave, con el cuento Respirar así bajito, del CECIT número 9, Juan de Dios Batis. En cada una de las categorías, el jurado decidió otorgar una mención honorífica. En la categoría 13 y 14 años es para Rodrigo Farfán de Ascó, con el cuento Mi Historia, del Instituto Educativo Linca. La mención honorífica para la categoría 15 y 16 años es para Jimena Díaz Almaraz, con el cuento Hacia lo Desconocido, del Instituto Educativo Linca. En la categoría 17 y 18 años, la mención honorífica es para Israel Macedo Serna, con el cuento Hay sol y tengo frío, de la preparatoria número 3, Justo Sierra.